Aquí estamos Viviana Barrón por el Seminario Teológico Bautista, ella es la rectora de este centro, y a Silvio Camacho, que es el bibliotecario estrella, que nos está ayudando muchísimo con este emprendimiento. Y bueno, yo acá un poco acompañando este lanzamiento, así que les dejo la palabra. Bueno, quizás alguno de ustedes sabe, o no, ¿cuántos años tiene este seminario? ¿Quién sabe? 111 años, 111 años. Así que es una institución con muchos años de acumulación de documentos. Digamos que ha sido una institución que se ha caracterizado por valorar los documentos históricos, y en el año 1977 se creó una comisión de historia bautista que era presidida por el doctor Pablo Deiros, que hoy no puede estar porque está en Mar del Plata, en Argentina Oramos por Vos, pero él presidía esa comisión de historia. Estaba Noemí Zuliani, que hoy nos acompaña también en esa comisión, ella era la bibliotecaria en ese entonces, el pastor Ernesto Giumeniuk, y ellos, y don Florial Ureta también, que fue un profesor del seminario, ellos organizaron una primera comisión de historia y ahí dieron como un puntapié para darle una lógica a esa acumulación de documentos que había, ¿no? Entonces empezaron a organizar el material creando un archivo histórico y haciendo un registro muy detallado de lo que se iba reuniendo, y a la vez movilizando a las iglesias, sobre todo las iglesias bautistas, a acercar documentación para este centro de historia, ¿no? Y hubo un movimiento muy fuerte de recibir materiales documentales de las iglesias y muchos legados de personas que cuando fallecía la familia traía al seminario sus fotos, sus cartas, sus diarios, notas, ¿no? y materiales muy valiosos. Entonces, cuando estábamos preparando la presentación para hoy, nos pusimos a revisar los registros de ese archivo que se fue haciendo desde finales del siglo XX, ¿no? Y encontramos que hay muchos materiales ya catalogados, ¿sí? En documentos hay 23.191, ya que están ahí con su numerito y dice lo que hay. Hay piezas de museo, más de 100, y más de 600 impresos que están catalogados. Pero también hay muchísimo material que no se llegó a catalogar, ¿no? Porque durante muchos años trabajó Sonia Modrov, que era una mujer que hacía ese trabajo de ir registrando lo que se iba recibiendo y a la vez seguir pidiendo, ¿no? Documentos y guardándolos. Y bueno, cuando ella dejó de trabajar, eso quedó como discontinuado. Así que ahí nos encontramos nosotros con el desafío de continuar ese trabajo y darle un nuevo impulso también con los recursos que hoy por hoy tenemos para poder poner en valor lo que hay y, bueno, de alguna manera ponerlo a disposición, ¿no? Porque la realidad es que hay muchísimo material. Estuvimos trabajando mucho en el orden ahí de los documentos y hay cosas muy valiosas para ver la historia, ¿no? Para poder releer, para encontrar las comunicaciones entre actores relevantes desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX también. Bueno, siguiendo un poco con lo que dice Viviana, se me ocurría pensar cuando pensábamos en esta presentación que el lanzamiento o relanzamiento de un archivo también es una especie de acto de resistencia, ¿no? Sobre todo porque mucho material o patrimonio cultural en América Latina y en Argentina casi siempre termina siendo enajenado o va por un drenaje, ¿no? Casi siempre termina en lugares extranjeros. Entonces, cuando pensamos en lanzar un archivo, estamos haciendo también un acto de resistir y de conservar la memoria y de conciencia, ¿no? Si miramos un poquito alrededor nuestro, daremos cuenta de que hay mucho material en patrimonio cultural en Argentina que termina en universidades europeas, en universidades de California, de Boston, en Berlín, en Turín. Entonces, todo eso da cuenta de que, bueno, lanzar o relanzar un archivo es un acto interesante, porque habla de justamente tomar conciencia,
tomar conciencia de lo que disponemos, tomar conciencia también de aquellas personas que han trabajado para que haya documentos y conservarlos, preservarlos y socializarlos. Entonces, por ahí uno cuando mira algunos documentos observa que, no sé si alguna vez les pasó, leyendo una tesis, que encuentran que este archivo es propiedad del autor de la tesis. ¿Por qué ocurrió eso? Porque ese autor tuvo que dar vueltas y vueltas y de algún modo se convirtió en una especie de coleccionista. Sí, es un investigador que devino un coleccionista para tener ese documento. ¿Y dónde lo consiguió? No fue a un lugar público, no fue a una biblioteca, un centro de documentación, no fue a un archivo. Lo encontró en una librería de viejo, en un librero por ahí en la calle Corrientes, en algún tugurio por ahí, y se lo vendieron. Porque si no, quizás no lo conseguía. Bueno, el archivo contribuye justamente a romper con esa lógica del coleccionismo que muchas veces se le da importancia en el ámbito de la sociedad. Sin embargo, lo importante es justamente conservar en centros de documentación, en archivos, donde el tratamiento sea puramente archivístico y también nos permita recuperar la serie de ese tipo de documentos, no ese solo. Bueno, hay casos, ¿no?, de materiales como, no sé, de Vicente Ernesto Quesada, que sirvieron de base para institutos en Berlín, por ejemplo. Y son documentos de Argentina. O, por ejemplo, quien quiera estudiar de anarquismo va a tener que ir a Ámsterdam, porque casi todo lo que hay en Ámsterdam supera en lo que puede haber en distintos lugares en Argentina. Y eso no es casual, es algo que está estudiado y demás, y se sabe que es así. Los estudios latinoamericanos, ustedes saben que muchos se desarrollan en California, tienen que viajar, ¿no? Sí, el 50% de lo que les lleva a lo que demanda de esfuerzo de un investigador, muchas veces lo lleva buscando material. Bueno, ¿para qué digo todo esto? Para pensar otra vez que el lanzamiento de un archivo es un acto de resistencia frente a eso, frente a ese drenaje o esa enajenación de documentos. Así que bueno, bienvenido sea que hagamos esto. Hay muchos o varios archivos protestantes o evangélicos. Así que se suma justamente a unos cuantos que hay en el Río de la Plata, sobre todo, y por ponernos en contexto, pienso en por lo menos 3 que se han organizado muy bien en Argentina: el archivo de la Iglesia Anglicana, el archivo de los valdenses en Colonia Valdense en Uruguay, y el archivo de la Iglesia Metodista. Pero este archivo que tenemos que alojamos en nuestra biblioteca es un poco ambicioso. Así que en ese sentido encontramos que un archivo casi siempre tiene que ver con la entidad que lo produce. Y nosotros como que vamos a ir alojando muchos fondos de distintas entidades que producen material. Y así que eso es un desafío muy importante para nuestra institución y también para quienes trabajen en el archivo. Así que la tarea es bastante demandante en ese sentido. Más allá de tener un fondo que corresponda a las iglesias que componen o forman parte de la Confederación Evangélica Bautista y a otras asociaciones bautistas, también hay archivos propios del seminario, que como decía Vivi ya tiene 111 años, así que por todas las funciones que ha desarrollado tiene muchísimo material. A la vez también tenemos un fondo que recibimos hace muy poco del pastor Federico Bertuzzi. Son fondos particulares, como también el fondo del historiador Arnoldo Calclini, y así, ¿no? Son fondos particulares que también requieren un tratamiento archivístico especial. Estamos también a la espera de un archivo de la Asociación de Seminarios e Instituciones del Cono Sur, instituciones teológicas, y ese también guarda relación, en tanto el seminario también es una de las instituciones fundadoras de esa asociación acreditadora en el ámbito de la educación teológica. Entonces, como que es un archivo, pero que también tiene muchos fondos. Así que bueno, bienvenido sea el trabajo que estamos encarando, y otra vez pienso en esto,
de que es un lindo acto de toma de conciencia para la preservación de la memoria. Así que bueno, que sea bueno para esta nueva etapa y que nos sumamos a lo que han hecho ya o han comenzado a hacer más 46 años aquellas cuatro personas que arrancaron con este archivo. La segunda parte de lo que quiero presentar, me corro de ahí y pienso en otra cosa, que es otro objeto también. Si bien los archivos son novedosos como objeto de indagación, también hay otro objeto de indagación que es importante y debe ser quizás conocido por el ámbito de la investigación, y tiene que ver con las publicaciones periódicas, que también guardan cierta relación con el documento de investigación. La diferencia es justamente que el documento de archivo es un documento único, ¿no? Sin embargo, una publicación periódica es seriada, pero al mismo tiempo puede haber muchísimas en distintos lugares. En nuestra biblioteca, y además en otras bibliotecas de la zona de acá de Buenos Aires, encontramos que hay una preservación interesante de documentación en torno a revistas específicamente protestantes. El afán por la publicación de revistas es un afán que nace bastante entrado o finalizado el siglo XIX en América Latina, sobre todo. Y nosotros conservamos en nuestra biblioteca unos cuantos ejemplares de ese tipo de publicaciones. Las primeras intuiciones que se tuvieron para hacer material eran justamente que llevaran a pensar en la vitalidad de la Iglesia y en conservar de algún modo esas comunidades que en algunos casos eran de colonos, ¿no? Entonces, esa fue un poco la primera intención. A lo largo del tiempo se fueron sumando otras, de algún modo, propósitos en cuanto a publicaciones periódicas. Pero la primera era esa, sobre todo en tiempos de que el protestantismo estaba llegando a América Latina. Por lo cual tenían un eslogan, ¿no? Que era algo así como que la publicación era el misionero omnipresente, ¿no? Una idea de pensar un misionero ubicuo, ¿no? Que si el misionero no podía estar en todos lados, pero la publicación sí. Entonces ese afán por publicar nace un poco en 1915 con ese eslogan que se repite muchísimas veces y lo encontramos en muchas publicaciones periódicas o en congresos. Pero hubo, a partir de 1939, comienza a darse mucho más importancia a la idea de publicar. Hubo muchos congresos, en los 40 en México hubo un congreso muy importante también que le daba importancia a eso. En América Latina, en Buenos Aires, tuvimos algunos referentes, entre ellos Foster Stockwell, que fue uno de los rectores del seminario de la Facultad de Teología, antigua Facultad de Teología en Buenos Aires, y fue uno de los incansables que propugnó la idea de las publicaciones periódicas. Para no aburrirlos, les cuento solamente que una de las primeras fue en Montevideo, 1877. Así que fijémonos que arrancó hace tiempo, ¿no? Esto de las publicaciones. Esa publicación, que en Montevideo nacía en 1877, tenía la intención de llevar la información de las primeras misiones metodistas. Al poquito tiempo nace una también publicación metodista que es el Estandarte Evangélico, que algunos ya lo deben conocer. El Estandarte vino a suplantar finalmente al Evangelista. Cuando uno lee allí algunas versiones, parece que había cierta tirantez entre ambos y se tiraban flores en algunos artículos. Finalmente prevaleció el Estandarte, que vino a ser el órgano oficial de la Iglesia Metodista en el Río de la Plata. Bueno, hay otras publicaciones. Imaginémonos que llegaron también los presbiterianos, los valdenses, bueno, la Convención Bautista tomó al expositor bautista en 1909 como órgano de la Convención, cuando el expositor había nacido en 1908, en Rosario, ¿sí?
Una de las notas importantes es que el editor primero del expositor, José Hart, también en Chile fundó un periódico, así que tenía esa impronta, ese misionero, y en Chile también fundó un periódico para la Iglesia Bautista en aquel sitio. Así que bueno, las primeras tenían una intención básica, que era llegar a las comunidades, y en algunos casos se decían, no sé, cómo se remataban las vacas, en el caso de los valdenses, ¿no? O si había algún remate de terrenos, también para eso servían las revistas. O la esposa del pastor Tar se trasladó a Tarariras porque tiene que operarse de apendicitis, ¿no? Digo, ese tipo de cosas, ¿no? O el pastor tal se trasladó a Santa Fe y no estará por 3 meses. Digo, un montón de noticias propias de lo cotidiano de la vida estaban presentes también en ese tipo de publicaciones. También hubo publicaciones que eran más allá de lo denominacional, El Testigo, el caso de la Senda Antigua, que después fueron tomadas por determinadas denominaciones. Un segundo momento, o una segunda clasificación que notamos en las publicaciones periódicas, tiene que ver con una necesidad que era más allá de la comunicación, que era la formación religiosa. Entonces encontramos publicaciones que son muy interesantes, que nosotros llamamos educación cristiana, ¿no? Así que en la educación religiosa hubo publicaciones antes del 1899, nace en Uruguay una que se llamaba La Aurora, ¿sí? Ese nombre después vino a ser el nombre de la editorial de la Iglesia Metodista en Argentina, ¿no? Pero antes de eso, La Aurora fue la primera publicación que era era una hojita de la escuela bíblica que además se repartía en cárceles, en orfanatos y demás, ¿no? Después hubo muchas más que fueron saliendo en el Río de la Plata, pero me quiero detener en algunas que para mí son importantes, 2 por lo menos. Una es una revista que es bautista, Sendas de Luz, y recién se la mostraba a Mimi, le recordaba porque ella la conoce, Sendas de Luz. Me dice, uy, mirá, Sendas de Luz. Le digo, ¿sabés cómo nació esa revista? 1943, en medio de la guerra. Esa publicación es una publicación que surge porque había dificultad con la regularidad en la que enviaban los materiales la Casa Bautista de Publicaciones, porque estaba en medio de la guerra. Entonces, al no haber tanta regularidad, en la Convención Bautista deciden publicar una revista que se publica en Buenos Aires. Y así nace Sendas de Luz, que probablemente sea una de las primeras hojitas que nacen en Buenos Aires para la enseñanza de los niños en las escuelas dominicales. Y otra que es también significativa y nos sirve para pensar es El Escudo, que es una que nace en Rosario, ¿sí? Por instancias de unos estudiantes de los embajadores del rey. ¿Alguien se acuerda qué es eso? ¿Saben, no? Una especie de scouts evangélicos, ¿no? Había todo un grado, ¿no? Y bueno, había que lograr, ¿no? Era cuestión de logros. En Rosario hay algunos estudiantes de esos scouts evangélicos que le proponen a la misionera tener una hojita. Así que la primera que lo hacen en ocasión de una visita de Santiago Canclini en esa época, y según cuenta la misionera, dice que fue un desastre eso, ¿no? Lo cuenta en un libro. Dice que salió muy mal, la verdad que no daba para una revista, dice, ¿no? Dice que finalmente en el segundo número aprendieron un poco. Así que se animó y comenzaron a publicar. Finalmente, creo que en la década finales de los 50, es absorbida por Casa Bautista de Publicaciones y finalmente la publican ellos. Ahí hay una beta para estudiar además, ¿no? La idea de cómo Casa Bautista absorbía las publicaciones vernáculas. Lo dejo para los investigadores, para que vean ahí qué fue pasando, porque entiendo que también pasó con otro tipo de publicaciones, así que es interesante, ¿no? Cuál fue el comportamiento ahí. Paso a otra categoría de revistas, las publicaciones de ligas, asociaciones y demás. Son importantes esas porque
En el ámbito evangélico siempre existieron ligas. O sea, hay una asociación de predicadores en la década del 20, ¿no? Un día cuando le comentaba a Viviana eso me decía, pero mirá vos, los pastores creen que la asociación de pastores comenzó tan fecha en Buenos Aires. No, había asociación de predicadores en 1920. Muy loco. Bueno, ¿cómo llegamos a esa noticia? Bueno, por las publicaciones periódicas. Y antes que hubiera asociaciones de iglesias, había federaciones de evangélicos, que no eran federaciones de iglesias, eran federaciones de evangélicos. Esa federación nació en 1919 y tuvo un órgano propio que se llamaba Noticiero Evangélico. Ahí hay una nota interesante también porque quienes llevan adelante esa federación eran Nicolás Casullo, no el que conocemos, sino el abuelo de ese, un antepasado, un abuelo bisabuelo de Nicolás Casullo, y Federico Barrotavenia, que eran dos metodistas, que unos años antes habían tenido la intención de nacionalización de la iglesia metodista. Eran unos avanzados, ¿no? Bueno, la nacionalización nunca ocurrió, porque le bajaron el pulgar, ¿no? El obispo primero le ha dicho que sí, y después, bueno, parece que no, cuando se hizo la asamblea no se aprobó. No se dio para adelante. ¿Y qué hicieron? Formaron una asociación por afuera de los metodistas, siendo todavía parte de los metodistas, pero con intenciones de una mirada mucho más nacional de la iglesia. Es muy interesante esto que hicieron. Y no formaron una federación de iglesias, sino una federación de elementos evangélicos, así lo llamaban, Federación de Elementos Evangélicos. Y la intención era llevar la predicación evangélica a las calles. ¿Sí? Estamos hablando de 1919. Y en 1920 sacan la revista, que la usan, es una especie de tabloide grande. Lamentablemente acá no lo tenemos en el seminario, pero estamos ahí ya lo vamos a tener. Estamos en trámites de hacer un acuerdo de intercambio para tener una copia. Fue de 1920 a 1923 y es interesantísimo porque ahí se ve la intención que tienen estos dos, ¿no? Barrotavenia y Casullo, de tener una mirada tan interdenominacional que era, de algún modo, era peleada, ¿no? Porque les costaba mucho sostener eso, se nota. Finalmente yo hablaba con un historiador de la iglesia metodista y le pregunté por qué a Barrotavenia en el 1921-22 lo envían de superintendente a otro lado. Y ahí se empieza a debilitar esa federación. Es interesante, ¿no? Qué mejor que darle un cargo de superintendente a quien allá lejos, ¿no? Que se vaya. Y ahí empieza a decaer esa federación que tuvo una corta vida, apenas 3-4 años, la Federación de Evangélicos en Argentina, así era, Federación de Evangélicos, y era federación de miembros de iglesias que tenían que ser miembros nada más, pero no era de iglesias, sino de miembros. Así que cuando pensamos en asociaciones de iglesias y demás, las primeras intenciones en Buenos Aires por lo menos fueron de miembros de iglesias. Muy interesante pensar esa historia también que nos trae Noticiero Evangélico, una revista de 1920 a 1923. Bueno, hubo revistas de asociaciones, Elevación, Cultura, eran 2 revistas de asociaciones de jóvenes. La Guía del Hogar es la primera revista femenina, ¿sí? O femenil. También estamos hablando allí en 1919. Y tenemos ya otra revista femenina que sale muy tarde, pero la asociación ya existía hacía tiempo y tenía su hojita en el expositor, que es Quehacer Femenino, ¿no? Que nace en 1962. Esa revista ha sido trabajada y creo que me parece que se expuso algo estos días, o se va a exponer, creo, algo sobre esa revista. Así que es interesante pensar también el trabajo femenino y cómo, de algún modo, pensaban las prácticas evangélicas desde ese lugar, ¿no? También el sentido de por qué tener un número o una revista por afuera del expositor, ¿no? ¿Cuál es la intencionalidad de ahí? Así que está bueno pensarlo desde ese lugar. Paso a la última clasificación que hago
a la segunda clasificación que pienso en cuanto a publicaciones periódicas, que son las publicaciones académicas. Llegan muy tarde, por lo menos en el Río de la Plata, sobre todo porque, lo dice Stockwell, lo más importante era primero generar un clima evangélico, la unión, las necesidades más imperiosas en el ámbito de las iglesias, la misión, la enseñanza religiosa. Así que la reflexión evangélica llegó, o la reflexión académica llegó bastante tarde, aún con la consolidación de las primeras facultades de teología. Así que cuando pensamos en el pensamiento teológico, la divulgación de ese pensamiento, las ciencias bíblicas, la correlación con la filosofía y demás, llega muy tarde. Hay una revista que se llamó El Predicador Evangélico, que podemos considerarla quizás la primera académica, porque pone en debate algunos asuntos, es del 43. Y en el 50 nace la primera, considero yo, en esta zona, que es Cuadernos de Teología. Así que esa es la primera que nace en el 50, ¿sí? Y en el 66, como que se terminan las dos, ambas, por problemas económicos, y bueno, se relanzan otra vez en la década del 70 con otro nombre, cuando se unen las facultades de teología y la facultad luterana, y fundan ICEDET, ¿no? Las publicaciones académicas en América Latina no fueron muchas, hubo muy pocas. Estas han sido las más señeras quizás. En el seminario hubo algunos intentos en la década del 80, aportes teológicos, se habló por 4 números, y finalmente hubo una iniciativa también en 2007, que salió un solo número. Después hay instituciones que han sacado 2 o 3 números, pero no han tenido mucha relevancia también, ¿no? Voy cerrando. Lo característico de todo esto es que la única publicación periódica que subsistió desde su inicio y tiene vigencia hasta hoy es una publicación iniciada por un padre y un hijo teólogos. Es interesante, ¿no? Las instituciones teológicas han tenido muchas situaciones de quiebre que han impedido que se sostuvieran. Sin embargo, parece que, bueno, hablo de los Alberto y David Roldán, que fundaron una revista en el año 2000 y todavía se sostiene, una revista académica. Es interesante, ¿no? Finalmente, hace 2 o 3 años se cedió a la Universidad del Centro Latinoamericano, y eso es la única revista que en todo este tiempo logró tener los estándares que se solicitan a veces desde el CAICIT, ¿no? Y del CONICET. Así que es muy interesante ese caso para estudiarlo también. Finalmente hay revistas que tienen que ver con lo ecuménico, y en esas hay muchas también, son muy interesantes, hay que seguir trabajando en ello. Hay boletines como el Servicio de Información Religiosa, una publicación que arrancó en el año 77, en medio de la dictadura, y en lo que insistía era justamente de traer otra información mucho más allá de lo que circulaba en los medios gráficos en Buenos Aires, ¿no? O el Servicio Evangélico de Información, el SEI, que nació en el 66 y tuvo unos cuantos años, y traía información también del mundo ecuménico en América Latina. Quiero decir, hay una vasta cantidad de materiales hemerográficos que están esperando para la investigación. Espero que nuestra biblioteca y otros fondos puedan también contribuir a eso, ¿no? Eso es todo. Bueno, Silvio, vieron que era una estrella. Hablar con Silvio te inspira, te da ganas de empezar a hacer líneas de investigación múltiples. Bueno, yo un poco estoy acompañando el lanzamiento, voy a ser muy breve. Desde la revista Proteste Carisma apoyamos esta iniciativa. ¿Cómo apoyamos? Bueno, primero espiritualmente y materialmente hemos hecho alguna capacitación con el CEIL CONICET. Por eso aprovecho el espacio para agradecer a algunas colegas que nos han apoyado mucho, porque yo soy, como dice Miguel, una apasionada de la investigación, del estudio del mundo evangélico en América Latina, como Marina lo es también, como Mariana, como Miguel. Y
digamos, de alguna manera contagiar ese entusiasmo por darle vida a este archivo, ¿no? Porque se pueden armar archivos, catalogar muy bien, pero se necesitan investigadores, investigadoras y también la sociedad civil toda que conozca este tipo de acervos para acercarse y darle justamente vida a ese archivo. Generar líneas de investigación que empiecen a conectar todos estos documentos en grandes teorizaciones, en procesos que uno pueda ver en el largo plazo. Entonces ahí estuvimos un poco nosotros desde la revista, desde el CEIL CONICET, entusiasmando a otros colegas y también pidiéndoles ayuda, porque uno es sociólogo, no historiador. Entonces ahí primeramente quería agradecer a mi colega Inés Varelli, que ella es historiadora de la Patagonia. Ella trabaja junto a María Andrea Nicoletti todo lo que es historia de la Iglesia Católica y también del mundo evangélico en el sur, en la Patagonia. Y a las primeras que les pedí ayuda fue a ellas, bueno, ¿cómo se arma un archivo, digamos, a nivel académico? ¿Cómo apoyar este emprendimiento? Por supuesto tenemos todo el saber de Silvio, pero cuando íbamos veíamos las cajas, se había tanto por catalogar, cómo conservar, y ahí ella nos conectó con Pamela Larcón, que nos dio una capacitación, que ella es la directora del Archivo Salesiano, porque hay que archivar de una manera específica para una institución religiosa, se tienen que conocer ciertas herramientas, y bueno, ahí con Jimena, con todo el equipo acá del seminario, Silvio, Viviana, recibimos todos esa capacitación. También estaba Joaquín Algranti, que se hizo en el marco de un PICT que tenemos juntos, y bueno, y después, digamos, incentivar, apuntalar, formar personas que tomen digamos, lo que hay en el archivo como objeto de estudio. Como decía Silvio, en este ciclo los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires presentaron un trabajo que hicieron aquí con la publicación Quehacer Femenino. Así que ya empezamos de a poquito a darle vida, y por eso también agradecer a la cátedra del profesor Malimachi y la profesora Jiménez Belibó, que nos permitieron hacer este intercambio con el seminario. Así que celebrar e invitarlos, algo que no dijeron ni Viviana ni Silvio, a visitar las 2 muestras permanentes que hay durante el tercer ciclo Protesta y Carisma. Tenemos una muestra permanente hemerográfica, digamos, de todas las publicaciones que nos estaba recién contando Silvio, evangélicas en el Cono Sur, no de todas, pero de algunas muy importantes. Está la muestra acá en la biblioteca, y también tenemos una muestra de piezas de museo del archivo, que tiene que ver con las tecnologías de gestión educativa de la enseñanza de teología en el siglo XX. Así que los invitamos a visitar todas esas reliquias y esos trozos de historia, y a los colegas y a las colegas que nos escuchan y que están acá, invitarlos a formar líneas de investigación sobre el mundo evangélico utilizando estos documentos inexplorados. La verdad que se va a generar conocimiento a la humanidad muy valioso, y también esto que decía Silvio, es un acto de resistencia, es que esa información no se pierda en el abismo del coleccionismo, o nada que se pierda sin poner en valor todo ese acervo tan importante. Y como decía Mariana, hay muy pocas investigaciones históricas acerca del mundo evangélico en todo el Cono Sur, así que es nuestra tarea de darle vida a estas piezas y estos archivos. Así que muchas gracias a todos y a todas por estar acá celebrando con nosotros. Los invitamos mañana, que es la segunda jornada del ciclo. Empezamos tempranito a las 10 de la mañana con los grupos de trabajo. Algunos los vamos a transmitir online, otros vamos a estar acá. Y a la tarde tenemos 3 mesas redondas. Así que, bueno, yo por acá cierro. ¿Vos querés decir algo? Bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana entonces.